noticias, música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es. Seguimos informando a través de Prensa Radial. En este momento vamos a hacer opinión directa a través de srradio.com.es con el doctor Patricio Valdivieso para analizar un tema. Se habla, y él lo puntualiza en un editorial, la banda que gobernó el Ecuador durante los últimos 10 años. Pero estamos hablando de una banda que saqueó las arcas fiscales del Estado ecuatoriano. Hoy las declaraciones del vocero de Odebrecht está prácticamente direccionando toda la información necesaria para puntualizar un posible juicio al vicepresidente de la República del Ecuador. Doctor Patricio Valdivieso, bienvenido a Prensa Radial. ¿Por qué estamos hablando y configurando la palabra la banda que gobernó el Ecuador? Doctor, buenos días, bienvenido. Pablo, buenos días Lindo, un saludo a todos los seguidores de SR Radio. Cuando con toda frontalidad el presidente Lenín Moreno les dijo mafia, comenzaron a desarrollarse un sinnúmero de sucesos que publicitan lo que todo el Ecuador sabe. Uh-huh. Fue un grupo de astutos que fueron reuniéndose, que fueron fortaleciéndose y que se apropiaron del Estado ecuatoriano. Claro, aprovecharon en ese entonces la debilidad de los partidos políticos, las necesidades de la gente, midieron súper bien porque para eso demostraron que son bastante astutos y comenzaron a apoderarse del sector público. Primero lo hicieron del Poder Ejecutivo. Yeah. Luego del Poder Ejecutivo comenzaron a manejar el tema, incluso a través de encuestas, para saber lo que pensaba la gente, lo que necesitaba, lo que requería, lo que estaba queriendo que suceda en ese momento. Uh-huh. Y supieron vender esas pillerías de manera que les permitió en 10 años usufructuar de las riquezas del Ecuador. Y esto hay que ser claros, y no voy a desmerecer su astucia criolla, pero aquí hay manos de carácter internacional, que incluso les dieron algunas pautas que tenían que ir haciendo, así como le entregaron en algún momento a Cuba y a Venezuela. Yo no pienso que Cuba sea lo mejor del mundo en cuanto a estrategias del manejo comunista de un Estado, ni Venezuela, que tampoco sea la panacea para el manejo de un Estado, sino para las pillerías, que lo que siempre han buscado es enriquecerse. Ya. Doctor, pero por ejemplo, se nos vendió tantos derechos y tantas canonjías del Estado en función de protección del ciudadano. Esa es la parte que acoplaron. Claro, pero esa era la visible, pero lo de fondo era para ocultar todos los aspectos de corrupción que lo generaban aquellos avivatos que usted señala, señor doctor. Todo lo calcularon. Se cogieron incluso las tesis del garantismo de Ferrajoli, para tratar de implementar un nuevo modelo jurídico de Estado. Y claro, nos cambiaron el Estado de Derecho por el Estado Constitucional de Derechos y Justicia, pero que muchos tratadistas lo fueron desnudando, y es un sistema jurídico que, marcado como está en la Constitución, deja tantos subjetivismos para que puedan ser aplicados de acuerdo a cómo le da la gana al poder de turno. Doctor, pero... Y como cayó en manos de pícaros, como cayó en manos de astutos, manejaron a su antojo y aprovecharon la justicia, manipularon la justicia para perseguir a quienes piensan diferente y para protegerse de todos los latrocinios
que dejaban causando en la década saqueada. Doctor, pero ¿cómo es que la parte intelectual del Estado ecuatoriano, estamos hablando no solamente de los abogados o de las personas formadas en jurisprudencia y conocedores del tema jurídico del Estado, sino también de los asambleístas o legisladores, ¿cómo es que el Estado de Derecho es degradado al Estado de los derechos y justicia, señor doctor? Mire, estamos hablando de un aspecto regresivo de derechos. Mire, lo que sucede ahí es de que, por ejemplo, la parte dogmática la mejoraron sin lugar a dudas. Hablaban de las libertades, hablaban de los derechos, hablaban de las garantías. Y esa parte es súper positiva, más allá de que ese subjetivismo los dejó para que hagan barbaridades. Pero no hay una degradación de derechos, señor doctor, en esas partes subjetivas que usted manifiesta. Por ejemplo, sí, el derecho a la comunicación. Pero el derecho a la comunicación no todo mundo lo tiene, porque una ley de comunicación le impide expresarse y opinar a usted sobre temas fundamentales del Estado. Pero es que para eso destruyeron el sistema constitucional a través del manipuleo de la otra parte de la Constitución. La parte dogmática era una hermosura. Incluso es valorada en el mundo, pero la parte estructural era aquella donde se iba construyendo un Estado netamente controlador. Doctor, si es valorada en el mundo, ¿por qué el mundo no la pone y la aplica? La parte dogmática es materia de estudio y es uno de los sistemas constitucionales de más avanzada. Porque muchos lo que sucede es que dejaron la trampa en el subjetivismo, claro, para que la apliquen a conveniencia del poder de turno, y eso es lo malo. Porque muchos dicen, a pretexto de la generalidad, en la parte específica es donde se merman todos los derechos de esa generalidad, señor doctor. Solo para poner un ejemplo, solo para que la gente nos entienda y poner un ejemplo. En el artículo 11 se habla de los principios de aplicación de los derechos y se dice que los derechos son progresivos y que cualquier situación en contra se la tendrá como nula. A ver, se habla de los derechos de la naturaleza, que no se la puede destruir y que para tomar cualquier decisión se debe hacer una consulta previa con los moradores del sector. Se la hizo para destruir y venderle a los chinos todo lo que es la parte de los diferentes minerales. Usted responda, señor doctor. No la aplicaron. Y aparte de eso, por ejemplo, con el tema de los chinos, ¿cómo queda la soberanía que tanto cacareó el gobierno anterior? Esa es precisamente la parte terrible, la parte infernal de la Constitución, que la dejan entre líneas para amoldarla como les daba la gana. Y por eso hablamos de que es una banda. Por eso el presidente dice que es una mafia, porque las mafias no hacen nada sin tenerlo medido adecuadamente. Y para eso esta mafia de la cual habla el presidente Lenín Moreno cooptó el poder legislativo, cooptó el poder judicial, cooptó el poder electoral. Para que el ciudadano nos entienda, controló, los absorbió. Y en ese sentido pusieron en la Constitución de que, más allá de que todos son servidores públicos, incluso los dignatarios, el único que está por encima, al igual que sucedía en las monarquías, es el presidente de la República, que es el jefe del Estado. Entonces, doctor, y por eso él en el 2012 decía, a ver, no pasa nada. Si en la Constitución dice que yo soy el jefe del Estado, no solo jefe de la función ejecutiva, por lo tanto yo estoy por encima del legislativo, del ejecutivo, del judicial y de la función de control social y participación ciudadana. Entonces, señor doctor, ¿por qué esta estructura que era anteriormente se venía perfeccionando a través de lo que era la tradición, no solamente constitucional, sino constituyente, cómo es que se le regresa determinados aspectos al Estado? Por ejemplo, usted habla del republicanismo y que se dio paso a lo que es la autocracia. Y la autocracia en los actuales momentos la podemos llamar dictaduras democráticas. Así terminan siendo porque incluso las legitiman, entre comillas, con elecciones. A través de votaciones, exacto. Así lo hicieron en el Ecuador en abril del 2011, cuando le preguntó a los ecuatorianos si querían que meta las manos en la justicia. Ahí está cómo metieron las manos en la justicia. En este momento los jueces que no obedecieron y que los votaron con ese bendito error inexcusable, están diciendo, incluso uno se había percatado de grabarlo, Alexis Mera. Que hoy ya hay información en medios de comunicación. Oiga, ¿y por qué se demora el fiscal en iniciar el proceso?
¿Por qué se demora en iniciar la investigación? ¿Pero por qué se demora, señor doctor? Porque ahí hay un delito de tráfico de influencias. Entonces, ¿dónde queda el derecho de una justicia proba, seria, serena y bien fundamentada en los cuerpos jurídicos, señor doctor? Al haber cooptado, al haber usurpado la independencia de funciones, todavía hay rezagos del correato, todavía está empotrado en todas las instituciones y particularmente en la justicia. Por eso la justicia no funciona en este momento, porque todavía está con miedo, todavía está con temor, todavía, por ejemplo, la justicia está esperando una orden de Quito. Usted me está diciendo, señor doctor, que la justicia, el Poder Judicial del Ecuador, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, no es la máxima autoridad, sino el presidente de la Judicatura. No, pero es que así ya lo manejaron. No, yo le estoy consultando. Por ese eso, sentido, porque ese derecho constitucional del Poder Judicial del Ecuador en este momento lo tiene la Judicatura. Pablo, cuando se crea la Judicatura, con la Constitución de 1998, se crea como un órgano administrativo, como un órgano regulador de disciplina, con la finalidad de que no se desbande ese individualismo que podían manejar los jueces. ¿Pero en qué lo transformaron? Lo transformaron en un ente persecutor. En un tribunal de inquisición. Lo transformaron en un ente, sí, precisamente inquisidor, en el que les disponían a los jueces cómo deben obrar. Oiga, pero si es absurdo en este momento, ahora, ver cómo el Consejo de la Judicatura legisla. En asunto de procedimiento. Y ellos no pueden, están vedados. Pero si la potestad legislativa solo le corresponde a la función legislativa que lo ejerce la Asamblea. Entonces, ¿cómo es que perdimos el rumbo de lo que era el Poder Judicial? Perdimos el rumbo porque la gente se dejó marear. Esa Constitución fue aprobada con el 63.93% de los votos válidos de los ecuatorianos, sin leerla. Y muchos de los que habíamos parametrizado lo que iba a suceder con el manejo de la institucionalidad del Estado, prácticamente nos decían que estamos locos, que somos aquellos que somos el rezago de la partidocracia, que somos enemigos de los cambios, que simplemente nos estorba la revolución porque no hemos tenido la posibilidad de estar en las instituciones. Doctor. Hoy, después de 10 años, nos duele, como seres humanos y como ciudadanos y como lojanos, ver que tuvimos razón muchos de los ecuatorianos porque embaucaron al país y en este momento se lo llevaron, en 10 años se lo llevaron por trozos. Claro, usted dice de la parte de los mafiosos, pero los mercenarios cumplen una función dentro de una estructura para modificar y poner las reglas de acuerdo a su necesidad. Doctor, Robin Andrade dice lo siguiente, doctor de Saraguro. Doctor Patricio Valdivieso, pregunto, en los 10 años la revolución nada sirve, todo es corrupción y las obras que se ven en todo el país, ¿qué son? Las oportunidades y derechos que tenemos, las tradicionalmente evolución, excluidos, ¿qué son, señor doctor? Es lo que pregunta Robin Andrade. Saludos a Robin. Él era un hombre de izquierda, lo conocí en la universidad. Saludos a Robin. No sé si escuchó el programa desde un inicio. Sí, no estamos diciendo de que no hay obras que valgan. Pero ninguna obra está por encima de lo que le hicieron a su pueblo, Robin. Y se lo digo, sé que nos está viendo. Usted no puede ir en contra de su pueblo cuando violaron la ley, cuando metieron presos a los araguros. Pero allí estaba usted debería, Robin, y se lo estoy diciendo, mirándola a la cama, a usted le debería dar vergüenza haber formado o defender la revolución ciudadana, que se fueron en contra de su gente. Situación que incluso los lojanos, los mestizos o como quiera llamarnos, repudiamos, porque siempre se manipuló la justicia para perseguirlos, porque pensaban diferente, porque querían asumir la libertad. Robin, reflexione. Y se lo digo como amigo, y usted sabe que lo respeto.
reflexione, no defienda capataces, defienda a su pueblo. Claro, el asunto es defender las libertades y por eso hemos señalado, el principio de la generalidad, en lo específico se controlan todos los derechos fundamentales de los seres humanos. Eso ha pasado con la justicia, eso ha pasado con el tema de la libertad de expresión y opinión. No es que querían fundamentar la buena canonjía para que todos tengamos expresión y opinión. A través de esa generalidad controlaron lo que era lo específico de la palabra del pueblo ecuatoriano. Metámonos a esa parte. ¿Qué hicieron? Manejaron una parte bien. Por ejemplo, en la Ley Orgánica de Comunicación Social, el manejo de las franjas horarias. Claro. Con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Y contenidos. Y contenidos. Pero a la par, en la letra chiquita, se fueron incluso en contra del Pacto de San José de Costa Rica o Carta Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Ahí se prohíbe que los estados suscriptores, los estados parte, puedan crear organismos de carácter jurisdiccional administrativo para acallar la libertad de expresión, la libertad de opinión y la libertad de comunicación. O sea, la ¿Qué hicieron? Superintendencia de Comunicación. Eso. Y no me refiero a las personas que están ahí. No. ¿A quién creó? No, a la institucionalidad como tal. Pablo, las personas son de paso. Pablo, tarde o temprano hay algunos que han salido, otros que entran, están un tiempo y vuelven a salir. Pablo, no nos interesa el tema más allá de los errores humanos que puedan haber. Nos interesa el tema de cómo institucionalizamos el país. Claro. Porque eso se llama Estado. Doctor, pero en ese tema, por ejemplo, la Superintendencia de Comunicación, en este concepto nuevo, supuestamente, de ir a un diálogo, debería ser borrada del mapa porque se está creando otro tribunal de lo que sería el Poder Judicial. El Poder Judicial debería de sancionar y juzgar casos en los cuales se altere el orden, Pablo, de los derechos fundamentales. Si esa revolución ciudadana, la del saqueo del siglo XXI, continuaba, ya hubiesen creado la superintendencia que regula el uso del aire y del oxígeno. Todo a través de superintendencias. Bueno, tradicionalmente, por ejemplo, la superintendencia de bancos y seguros, la superintendencia de compañías. En este momento la superintendencia que controla el poder del mercado, la superintendencia que controla los medios de comunicación, la superintendencia que controla a los municipios. Por eso lo estoy manifestando. Por eso hay que cambiar la estructura de este país. O sea, ¿dónde queda el derecho, por ejemplo, de la autonomía de los municipios frente a una superintendencia? Se está creando un superalcalde llamado superintendente. Fueron barbaridades que hay que sacar. Entonces, por eso... Que en ese caso, por ejemplo, Pablo, me hubiese gustado que los y las asambleístas de Loja ya presenten proyectos. Entonces, doctor, yo le consulto algo fundamental. ¿Usted ha visto si alguno de ellos ha presentado todo lo que dijeron en campaña o todo lo que venían a decir aquí en los medios de comunicación? El ingeniero Raúl Auquilla presentó recientemente un proyecto, no me acuerdo para qué es, el acoso laboral, para que no lo acosen a usted laboralmente, señor doctor. En la casa. No, porque yo tengo mi trabajo. Yo tengo mi trabajo independiente como ustedes, así que no me dejo acosar. Para que no lo acosen. Ni cuando he estado en instituciones públicas no me he dejado acosar. Sí. Doctor, cosas tan sencillas y simplonas. Sí. Se están legislando cuando hay cosas profundas. Hay cosas profundas, lo que estamos diciendo. Claro. Han presentado, por ejemplo, ya el acoso laboral dejémoslo para otra época. Oiga, a ver, ya han presentado... Especifiquemos el Estado. Pablo, ya han presentado las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación Social. ¿No? ¿Qué tiempo van? Algunos meses. ¿Y no dijeron que le iban a derogar? Hay fundamentos para derogar. Pero se necesita un estudio profundo. Ya han trabajado por la autonomía de las universidades que ofrecieron. No, les interesa que voten a un rector. Mire, doctor, pero ni siquiera... yo revisaba lo de Lyndon. Yo revisaba los videos que Lyndon subió a través de SR Radio. Y veía dos lojanos pelear en la Comisión de Educación. La una elegida en la circunscripción provincial de Loja y el otro que es de Macará, en Estados Unidos, por uno de los distritos de carácter internacional o en el extranjero.
Oiga, y eso ¿sabe por qué me enerva? Porque nos duele que estemos hablando de la descentralización, que buscamos descentralización, y vamos a rogar que no sean malitos, que nos den solucionando el problema los quiteños. Señores, aquí hay que tomar decisiones. Reunámonos los lojanos. Conversemos con la gente del un lado y del otro de la universidad. Y si no quieren, hay que mandarlos sacando. O sea, señor doctor, ¿usted está de acuerdo? ¿Para qué están las autoridades? ¿Para qué sirven? O le pongo la siguiente perspectiva. A través de SR Radio estamos sosteniendo la idea de que se consulte al pueblo de la provincia de Loja sobre la Universidad Nacional de Loja. Temas, por ejemplo, de recursos humanos, que son temas o problemas de cajón que tienen que ser resueltos por un reglamento. Pablo, no es justo. Pero es la cuestión de la intelectualidad. Pablo, de la provincia. no es justo que nuestras autoridades estén peleando por sacar o poner un rector y no se preocupen que miles de lojanos, jóvenes entre 17 y 23 y 25 años no han podido entrar a la universidad, y que las colas y los grupos cada año son más grandes. Entonces, señor doctor, ¿por qué no se preocupan en poner un proyecto de ley, trabajar con sus asesores un proyecto de ley para exigirle al gobierno de Lenín Moreno que construya, que apruebe, que planifique una universidad en la ciudad o en la provincia de Loja con relación a los temas tecnológicos de las 40 que ofreció en campaña? No, están peleando el uno, saben que lo que pasa es que el problema es el rector, tienen que votarlo y ahí sí se arregla. El otro, no, el problema es la intervención porque han pasado cuatro quiteños que no nos han solucionado el problema. Doctor Valdivieso, permítame, por ejemplo, Jaime Pinta dice: felicitaciones Patricio por estar con los lojanos, saludos a la distancia. Robin Alvarado Andrade dice lo siguiente, la respuesta de lo que dijo usted, doctor Valdivieso: la violencia es deplorable, venga de donde venga o donde provenga, pero también es cierto que el odio que generan a través de este medio hacia los militantes de la revolucionarios también es reprochable. En este medio de comunicación no estamos generando odio, no estamos generando tal odio, estamos generando el poder auditar las acciones de ciudadanos que estuvieron conduciendo el Estado ecuatoriano, que se financia con los impuestos de todos nosotros, ya sean revolucionarios, ya sean social cristianos o de derecha. Entonces, señor doctor, el odio que generamos, ¿a qué se llama? A decirles que cómo es posible que hayan destrozado el Estado ecuatoriano bajo el concepto de un idealismo que es para establecer un nuevo orden en América Latina, un nuevo orden mundial. El saqueo de los recursos naturales del Estado ecuatoriano que a la larga van a empobrecer a los ciudadanos ecuatorianos. El decirle a un ciudadano, por ejemplo a la ex presidenta de la Asamblea Nacional Legislativa, que aclare de dónde tiene tanta plata, eso es odio. No, eso se llama simplemente que la confianza que les dio el pueblo ecuatoriano fue traicionada y que lo único que estaban afianzando era seguridades económicas. El señor René Ramírez, lo que le estamos diciendo es: ¿por qué destruyó la intelectualidad del pueblo del sur del Ecuador? Con una intervención que a lo mejor no era necesaria. Y don Robin Andrade lo invitamos públicamente para que nos determine, nos diga en qué momento estamos generando un odio en contra de los ciudadanos que están dentro de un aspecto revolucionario llamado Revolución Ciudadana. Estamos hablando de temas de Estado. Y el Estado tiene que corregirse de estas anomalías. Entonces, señor doctor, con todas estas disculpas, aquí no generamos odio. Aquí estamos generando una auditoría pública de las acciones de gobernabilidad por algunos ciudadanos. Muchos de ellos, ignorantemente, con desconocimiento, estuvieron en funciones de alto nivel del Estado ecuatoriano. Señor doctor. No hemos, Robin, criticado a todos quienes han ingresado en la Revolución Ciudadana. Lo hemos aclarado en varias intervenciones. Es más, tengo buenos amigos en esa agrupación. Y hay gente muy respetable. Pero no creo que ninguno de ellos esté a favor de Glass, esté a favor del tío Rivera, esté a favor de Capaya. No sé si Robin puede sacar
poner las manos al fuego por Bravo, por Capaya. No creo. O sea, en ese sentido, los tenemos bien definidos a los de la Revolución Ciudadana. Aquellos aristócratas, aquellos que creyeron y se convirtieron en los empresarios de la política y saquearon el país. Aquellos fanáticos que por recibir prebendas o simplemente por pasiones defienden sin ningún sentido y se ciegan y tienen amnesia selectiva sobre todos los atracos que pasó en la década saqueada. Doctor Y Valdivieso, aquellos incluso sí, ingenuos que todavía podrán seguir creyendo, pero que tienen en realidad las manos limpias, porque el resto no las tienen. Doctor Valdivieso, disculpe que le interrumpa. Bueno, Robin Andrade, esa es la forma de cómo nos dirigimos y civilizadamente se discuten los temas. Por ejemplo, dice, el caso Saraguro, el caso tenemos que conocerlo, se lo conoce de una sola parte que se ha publicitado por parte de los opositores y que han sido repetidos por todos los medios. Se han dicho verdades a medias, cualquier momento podemos entrar entablar un debate con altura y con respeto. Simplemente nos diga la hora, el día, Robin Andrade, y será bienvenido aquí a Prensa Radial y a SR Radio que con venga, el doctor Patricio Valdivieso. Que venga como que deja constancia en ese, SR Radio y le diga a su gente de Saraguro que ellos salieron a provocarlos a los policías. En su tierra. No, y más que Porque todo, los saraguros no vinieron al sector de la Tebaida a armarles la bronca a la Policía Nacional. doctor, y no hay un en su 66, numeral sexto, que dice libertad de expresión y opinión. Sin duda. Claro, doctor, y estaremos en contactos con el don Robin Andrade para establecer este debate con altura con el doctor Patricio Valdivieso. Y también quiero saludar a un grato amigo en la ciudad de Catacochos, Manny Díaz, que está retransmitiendo y también observando nuestra señal del noticiero Prensa Radial. Doctor Valdivieso, cuando hablamos de estos temas, ¿por qué resulta espinoso el poder auditar lo que sucedió en el Ecuador? Cuando estamos hablando de que se alteraron aspectos constituyentes y constitucionales de un Estado, señor doctor. Porque la mafia se apoderó de todo. Incluso de la conciencia. Sí, casi sí. Porque a los que tienen conciencia los oprimen, los atemorizan, les ponen cualquier tipo de persecución para callarlos. Así han funcionado todas las mafias en el mundo. Ya. Por eso estamos siempre sosteniendo de que más allá de las personas, más allá de los partidos, más allá de los movimientos, más allá de los líderes que puedan haber, hay que fortalecerlo al Estado. Y al Estado se lo fortalece dentro de este sistema de república con verdadera independencia de las funciones. Pero para fortalecer ese Estado, señor doctor, ¿cómo? A ver, ya vamos a eso. Pero además de eso necesitamos, por ejemplo, que los gobiernos más chiquitos, los más cercanos a la comunidad, sean en verdad ejemplos de descentralización y autonomía. Que no solo queden el membrete, gobiernos autónomos descentralizados, y de sino democracia, que ejerzan, señor doctor. Ejerzan en realidad. Y que se cree un estamento, un tercer estamento de gobernanza, si se puede decir, que son los órganos de control. Pero quienes dirigen los órganos de control, me refiero a la Contraloría, a la Procuraduría, las superintendencias, todos estos organismos de control, los que tienen que quedarse, sean completamente autónomos, que no dependan de la elección ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial, ni del Electoral, ni del control social y participación. Doctor Valdivieso, Robin Andrade está aceptando este debate. Simplemente habrá que ponernos de acuerdo qué día, que podría ser el día sábado o el que diga, nos ponga la fecha y el día. Robin Andrade también nos hace llegar sus números telefónicos para ponernos en contacto. No tenemos ningún problema. Ese es el tema, señor doctor, discutir el tema del Estado, el Estado ecuatoriano. ¿Bajo qué vertiente es la que queremos de aquí en adelante que se afinque? Se habla de una consulta popular, se habla de una nueva constituyente. Entonces, esos son los grandes debates que tenemos que irlos abordando para poder, a lo mejor, enmendar o simplemente ir al progreso de esos derechos tan fundamentales de la República. Aquí en Loja trabajamos,
ya un proyecto de consulta popular para llamar a una constituyente. Lo trabajamos, lo hemos discutido con algunos amigos. Hay cosas que pulir. No sé si avance en esta semana. ¿Pero cosas de pulir de qué? ¿De derechos de participación? Sí, porque hay unas ideas que otros amigos, por ejemplo, dijeron que debería implementársele, pero más o menos un 90-95% está definido, y vamos a enviarle al presidente de la República. Sí, vamos a hacerle llegar incluso a través de las redes sociales, porque no vamos a coger y viajar para irle a dejar una carta en la que tranquilamente se puede ahorrar el tiempo, o tal vez lo hagamos entregándole aquí a la gobernación. Por ejemplo, doctor, y ya que van a enviar ese documento, doctor, yo como periodista y como gente que ha estado comprometida con el tema de la comunicación social, no solamente del año anterior, sino décadas, doctor, se le solicitaría para que se inserte en ese documento, por ejemplo, que se le consulte al pueblo ecuatoriano si el concurso de frecuencias queda nulo, inválido por las circunstancias de haberse intrometido también el tema que usted manifestaba de algunos ciudadanos de la revolución para poder entregar dichas frecuencias. Que se deje nulo ese concurso y que se abra un nuevo concurso, pero en vertientes a lo mejor de cada jurisdicción para determinar a quién se va a entregar una frecuencia, para evitar el mercantilismo de la comunicación, señor doctor. Mire, el presidente sabe, porque lo tiene previsto a ese tema. El presidente sabe que habían pagos direccionados para que algunos hagan los informes técnicos, para que se emitan los informes jurídicos. Y el presidente debería tomar cartas en el asunto. No todos creo que sean manipulados. Pero la mayoría sí. Doctor, si yo no debo nada, ¿por qué debo de temer o tener miedo a un nuevo concurso? Porque la Constitución con abierto? Relación a eso dice que tiene que ser verdaderos concursos públicos y no se ha publicitado. Y tampoco, y por ejemplo, no se han cumplido plazos, no se han cumplido términos, no se han cumplido algunos requisitos. Por lo tanto, si me pregunta el criterio, yo pienso que eso debería dejarse sin efecto. Doctor, la trayectoria de un ciudadano en comunicación social debería ser el mérito más fundamental de ese concurso. Sin duda, porque lo otro se convierte en un simple tema empresarial o político. Porque yo le hablo, por ejemplo, Lindo San Martín Rodríguez tiene una trayectoria ya profesional, que se le pueden valorar sus familiar. Años. Claro, exacto. Váyase un poquito más atrás, familiar, porque aprendieron de su padre. Claro, y entonces esa trayectoria de haber estado inmiscuido solo en el tema comunicación sería una carta fundamental para un concurso de... Es un puntaje. Debería ser un puntaje que debe ser debidamente valorado. Sí, porque los medios de comunicación tienen que estar vinculados a la gente que hace comunicación. Exactamente. Sí, sin que haya un sesgo absoluto. Sin que haya un sesgo absoluto. Porque hay mucha gente que puede estar vinculada a la comunicación y no necesariamente tiene la propción. Claro, porque allí sería, por ejemplo, ya se daría la calidad de utilidad para aquel medio de comunicación por la tradición del trabajo que ha venido desarrollando. Sí, pero hay algo más de fondo en ese sentido. Yo considero de que los medios de comunicación tienen que ser privados o comunitarios. No creo que deban ser públicos. No, públicos tal vez uno. Excepto si el tema de público lo regulamos de manera adecuada, porque hemos visto que, por ejemplo, en la década saqueada, los que se hacían llamar medios públicos eran medios del presidente. Claro. En Loja hemos visto que tanto radio como televisión, que supuestamente son públicas de la circunscripción cantonal, se lo utiliza como... No los dejan, pero ni salir en foto. Se lo utiliza a como los medio concejales, a los concejales que piensan diferente que el alcalde, peor menos decir que les van a dejar que participen en alguna entrevista, alguna cosa. Yo soy de la idea que solo tiene que tener el Estado un medio de comunicación, televisión, medio impreso y radio, como sucedía anteriormente con Radio Nacional. Doctor, permítame y hacerle escuchar este audio y también que usted lo pueda observar del doctor Alexis Meras con un juez de la República del Ecuador, señor doctor. Buenas tardes. Doctor Ayala, buenas tardes. Alexis Meras, los presidente. Hola doctor, un gusto escucharlo, dígame. Doctor,
Claro. Entonces sí me sorprende de que se haya concedido una apelación de una medida cautelar en la cual no hay apelación. Doctor, es mentira, doctor. Yo jamás he mandado a pagar a nadie. Bueno, es que se manda, a lo que se reconoce, se manda, la revoca una acción, una resolución y se ratifica otra que manda a pagar, es lo mismo. Sí, pero doctor, lo que pasa es que usted sabe, doctor, que la Constitución nos garantiza doble instancia, una, dos, en mi fallo yo fundamento, doctor, mira, por eso y ahora también en Hay que hay una coactiva, esta compañía le debe al Estado más de $2 millones. Doctor, y ustedes dicen que no vale eso. no, doctor, yo no he dicho en ningún momento eso. Yo me referí específicamente al fundamento del juez que concede. No se vaya, que lo he estudiado toda la mañana. Doctor, He pasado toda la mañana trabajando en este tema. doctor, le agradezco, doctor, y le agradezco. El juez Guzmán que concede la medida cautelar, él la concede. Bueno, después la revoca, ¿no? Sí, pero la revoca, pero sin un fundamento que no es valedero, porque él mismo dice que una inhibición no... Esta compañía le debe $2 millones ahora al Estado y usted dice que se le pague los 3 millones. Doctor, no es así, doctor. Es así, doctor, yo sí he estudiado el tema. Vea, yo le digo, lo que le llamo para decirle es que hemos pedido una ampliación a nombre del gobierno, ¿no? Ajá. Pidiendo que se reforme esto, porque es terrible que ganen los pillos, porque esta es una compañía mafiosa de la época social cristiana, que se ha llevado $3 millones y debe más de lo que le adeuda. Ayuden a lo que se pueda, porque si no, pues ya veremos qué hacemos. Bueno, ayuden a lo que se pueda y yo lo llamo para defender los intereses del Estado. Yo jamás he hablado con usted por temas particulares y nunca permito que hablen a mi nombre. Yo hablo personalmente de las cosas que le interesan al presidente de la República. Y esto sí nos tiene muy preocupados. Bien. Señor doctor, usted ha escuchado parte de lo que era este diálogo, de una conversación que hoy está en los medios de comunicación del Ecuador, señor doctor. Oiga, y si ahí no hay tráfico de influencias, ¿qué hay? No sé, es lo que queremos que nos explique. Si ahí no se rompe la independencia interna de la función judicial a través de quienes ejercen la potestad jurisdiccional, que son los jueces, ¿qué hay? Se sobreentiende, ¿Qué espera el fiscal? se sobreentiende que un juez está investido con el poder de administrar justicia en el Ecuador, sin que haya intromisión alguna por parte de ningún sector o fuerza política interna dentro del Ecuador. Uno de los elementos esenciales para que una república sea valorada como tal es la independencia de las funciones. Esa llamada ¿qué determina? ¿Qué es autocracia? Y especialmente de la independencia interna y externa. Aquí se está hablando de una independencia, de la violación de la independencia externa. Viene del Ejecutivo. Lo hace de la persona de extrema confianza, de quien manejaba la parte jurídica del expresidente. Ya. Lo hemos dicho aquí en Loja. En los primeros años de la década saqueada, vino el señor Mera. Ya. Entró a la sala de lo civil. Y se presentó, sí soy el señor tal. Mire, dice, lo que sucede es que el presidente, lo que pasa es que el presidente quiere que le manejen el tema de lo de Cosurca, más allá de que sea su hermano. Doctor Valdivieso. Solo Sí. esta parte le termino. Que tienen que ver que no salga perjudicado, que esto, que el otro. Y ya cuando lo dejaron desembuchar todo, le dijeron, doctor, aquí es la sala de lo civil. Ese caso está en el Tribunal Contencioso Administrativo. Ya. Doctor, permítame, con las debidas disculpas, tenemos el contacto telefónico con don Robin Andrade para darnos a conocer de lo que estamos hablando de este posible debate sobre lo que es el Estado ecuatoriano. Robin, buenos días, bienvenido. Buenos días, lindo, y un saludo a Pablo. También un saludo cordial para mi amigo Patricio Valdivieso. Mire, hablar de la revolución es no solo hablar de un punto neurálgico que es la corrupción y que es digno de combatir desde cualquier espacio, desde cualquier trinchera, pero no solo la corrupción de este gobierno, sino de todos los niveles de gobierno, de los gobiernos autónomos descentralizados, estos sean las prefecturas, las alcaldías, las juntas parroquiales, en todos los espacios. La corrupción es combatible y todos los ciudadanos tenemos que hacer memoria a todos los actos de corrupción de los últimos 30, 40 años, de los
años que han habido, la corrupción tiene que ser combatida. El dinero del pueblo ecuatoriano tiene que ser para el pueblo ecuatoriano, para las obras, para las acciones que necesita este país. Así es que, mi estimado Pablo y lindo doctor Patricio, sobre el caso Saraguro, yo quiero manifestarle, no es el asunto de que se diga, sí, aquí hubieron unos victimarios y unas víctimas. Yo quiero tener un espacio, quiero tener un momento para estos temas, reflexionar punto por punto, aspecto por aspecto, qué sucedió en el caso Saraguro. Yo trabajé en el Radio Buen Pastor y conozco muy de cerca qué sucedió ese fatídico día, que es reprochable, que es cuestionable por los actos de violencia, pero no se puede tolerar, no se puede admitir que solamente se diga una parte de la verdad. No es que el pueblo de Saraguro fue un victimario, no es que la policía fueron victimarios, aquí hubieron corresponsabilidades, hubieron responsabilidades. Yo quisiera por eso tener un espacio con el doctor Valdivieso para decirle qué sucedió cada acto, cada momento. Que digan, por ejemplo, ¿por qué lo secuestraron a la jefa política? ¿Por qué lo secuestraron a la policía? Todos esos temas yo creo que hay que analizarlo a profundidad, porque los hechos no deben repetirse, porque eso afecta a todo un pueblo. Por eso al pueblo de Saraguro nos dicen violentos, y por eso también al gobierno lo dicen también que es represor. Yo creo que esos hechos no deben sucederse. Entonces yo quisiera proponer, plantear que algún momento podamos estar de frente y con documentos en mano, si es posible, ir debatiendo, ir analizando cada cosa que sucedió. Eso tiene que quedar claro. No solo lo que ha dicho la Corte Nacional de Justicia sobre el caso, no solo lo que dicen los medios de comunicación, sino porque la verdad debe prevalecer en justicia y en derecho. Claro. Exactamente. Entonces estamos aceptando, Robin, para plantear un debate. Robin, creo estamos aceptando para un debate y lo que sería el principio de que estén las partes, invitarlo también al doctor Luis Cartuche, que fue el abogado defensor de los ciudadanos, Ángel Cartuche, de los ciudadanos de Saraguro, el doctor Patricio Valdivieso, y usted, Robin, para poder analizar y entablar este debate para ir profundizando realidades no solamente de gobernabilidad, sino también territoriales. Yo creo que sí, es necesario tener una verdad en la mano. Yo creo que no, porque en derecho los juristas, los abogados, lo que hacemos es defender a una parte, y eso es lo que se ha publicitado, y eso es lo que se ha dicho, y está muy lejos de la verdad. Perfecto. Muchas cuestiones que la ciudadanía puede conocer también, estos asuntos que atañen a todo el pueblo ecuatoriano, atañen al pueblo de Loja, atañen al pueblo de Saraguro, y por la tranquilidad, por la paz, la verdad debe prevalecer. Doctor Valdivieso, para que le escuche, Robin. No tenemos ningún inconveniente, sabe Robin que le guardo respeto, sabe muy bien la consideración que le he tenido desde que estábamos en las aulas universitarias, incluso en algún momento participamos de una propuesta similar en la universidad. No se trata acá de personalismos, vamos a hablar sobre lo que le sucedió al Ecuador. No tenemos ningún inconveniente. Y Rubén decía, pero tenemos que ver los 30 años. Eso es lo que precisamente han tratado de hacer los de la Revolución Ciudadana. Utilizar el punto 3 de los 11 pasos de George Goebbels, que trabajó con Hitler. ¿Y qué dice? Principio de transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. Yo no voy a defender la partidocracia. Yo no voy a defender quienes saquearon al país antes de la Revolución Ciudadana. No tengo ningún problema porque no he sido parte de esos saqueos. Si Robin quiere defender a la Revolución Ciudadana ahora, que venga y lo defienda. No tengo ningún problema en hurgar el pasado, el problema de León, el problema de Sixto, el problema de Borja, el problema de Roldós, el problema de Hurtado, el problema de Lucio, el problema de Abdalá. Pero lo que sí dejó claro, por respeto a los ciudadanos, es una cosa. Una,
nulidad, un agravio no se lo tapa con otra nulidad o con otro agravio. Si antes robaron, precisamente las altas votaciones que llegó a tener el gobierno de Correa fue porque ofreció cambios, pero nunca le dijo al Ecuador que los cambios van a ser peores, que los saqueos van a ser peores que los que habían hecho la partidocracia. No tengo ningún inconveniente en poder conversar y de antemano les agradezco. Perfectamente. Robin. Sí, yo creo que este tipo de conversaciones le hace bien al país, le hace bien al Ecuador. Los ciudadanos tienen que conocer todos los puntos de vista y hacer de su propio criterio. Si le creen al doctor Patricio Valdivieso con las verdades a medias, perfecto, pero tienen que saber la contraparte, la contraposición, para que la gente pueda hacer su propio criterio. Entonces yo estoy a la espera de que me puedan agendar el día y la hora para poder visitar y conversar muy detalladamente este tema que hace bien al país y al... Perfectamente. Vamos a ponernos de acuerdo para ver el día, para que sus ocupaciones netamente profesionales y personales nos ponemos de acuerdo. Hay algunos ciudadanos que nos están pidiendo también para poder ser partícipes de este gran debate que vamos a iniciarlo a través de Prensa Radial y SR Radio. Robin, entonces quedamos en contacto telefónico y nos vamos a poner de acuerdo la fecha y el día para poder establecer este debate aquí en SR Radio. Doctor Valdivieso. Sin ningún problema. Robin, muy bien. Robin, estamos al aire. Perfecto, y yo estoy completamente de acuerdo con la proposición de hacer un debate para que salga la verdad, y la verdad conozca el pueblo de Loja. Perfectamente, Robin. Quedamos entonces para ponernos de acuerdo en la fecha y el día, y establecemos este debate a través de Prensa Radial. Doctor Valdivieso, muchísimas gracias también. Gracias a ustedes por permitirnos conversar con su audiencia. Perfectamente. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Esta era la intervención del doctor Patricio Valdivieso y también de Robin Andrade sobre un posible encuentro para debatir sobre este tema de lo que es el aspecto de gobernabilidad del Estado ecuatoriano. Tenemos el contacto con Bolívar Loján. Buenos días, señor ingeniero, buenos días. Creo que perdimos... Sí. En el debate, un solo punto sigo en pantalla, que realmente me lastima, se llama el proyecto Yachay, donde hay edificios construidos cuyas columnas no soportan el peso de las losas, situación que fue denunciada ayer inclusive por el presidente de la República. No, aunque sea interesante, quiero que me distraigan con temas de hace 20 o 10 años, porque cuando yo voté por Correa, yo voté por un proyecto que me resultó ser una tremenda mentira. Solamente me gustaría anexar el punto de Yachay, pero yo sí hice de todas maneras la marcha desde Tundaime hasta Quito. Y al señor Robin, que dice que él en todo momento estuvo, no lo vi. Es posible que yo no haya tenido la suficiente visión para verlo, o es que él no se dejó ver. Muchas gracias y buen día. Gracias al ingeniero Bolívar Loján por este aporte informativo y de precisar la información de los hechos que han ocurrido en el Estado ecuatoriano. Entonces, quedamos y vamos a ver si establecemos ya la agenda para las personas que van a intervenir en este debate sobre el tema de la realidad del Ecuador durante los últimos 10 años, principalmente en temas de derechos y también de la expresión de opinión, que es uno de los principales baluartes que debe sostener a las repúblicas y a los estados. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Vamos a una breve pausa comercial y retornamos con más informaciones. Noticias, música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es